Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 429 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 17 de agosto. Y pues lo del nuevo aeropuerto internacional de México, que ha provocado polémica, más bien ha sido polemizado su proceso de construcción ya en marcha por Andrés Manuel López Obrador y sus asesores, que pues ya ve todo el escándalo que se ha hecho desde pre-campaña en campaña, y que no es la obra indicada y que esto y que el otro. Y finalmente pues sus técnicos de Morena, ha dicho siempre, quedaron de entregarle el dictamen sobre el particular el pasado miércoles, después que ayer jueves, total que se trasladó para hoy viernes. Y hoy por la mañana, poco después de las 9 horas, pues se informó a la opinión pública nacional en cadena televisiva nacional, por supuesto, sobre el famoso dictamen, que no resultó lo que se esperaba, porque lo menos era que se concluyera que tenía razón López Obrador cuando hablaba de los errores cometidos en el proyecto, en la asignación de contratos, en la localización del aeropuerto, de los costos, del mantenimiento que va a tener, y en fin, que es cierto, el costo es de 300,000 millones de pesos, el mantenimiento no va a ser barato, pero es que es un proyecto integral, un proyecto sustentable, que precisamente cuida los vasos acuíferos del lago de Texcoco, precisamente, que es donde se edifica. Pero pues resultó que dieron a conocer también el peritaje, el dictamen sobre el otro proyecto López Obradorista, que indica que la mejor ubicación sería la zona militar de Santa Lucía, la base militar de Santa Lucía. Pero ayer, según explicó hoy al dar a conocer algunos detalles del dictamen, Javier Jiménez Espriu, que será el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el próximo gobierno López Obradorista, que llegó un dictamen ayer, una opinión autorizada del Instituto Tecnológico de Massachusetts, allá en Estados Unidos, que indica que la operación, como proponen los técnicos López Obrador, del aeropuerto actual y con la base militar de Santa Lucía, donde se harían dos pistas, pues que no es posible, no es compatible, que representa riesgos muy altos. Claro, esta obra de Santa Lucía costaría 70,000 millones de pesos, que comparada con los 300,000 millones del aeropuerto de Texcoco en proceso de construcción, pues es muy disparado. Pero se busca precisamente que haya funcionabilidad y seguridad sobre todo. Y así quedó. Entonces explicaron pros y contras, lo que se aplaude, que hubo esa honradez de parte de López Obrador para ordenarle a sus técnicos, representados por Jiménez Espriu, que dieran las versiones de uno y otro caso, pros y contras, y finalmente la lógica que no miente, que no falla, pues indica que el proyecto indicado es el actual, del lago de Texcoco, donde se edifica ese gran aeropuerto que será concluido, que esté uno de los más grandes y más funcionales del mundo, a tono con el desarrollo de nuestro país. A eso se apuesta con esa gran obra, porque el actual pues ya no funciona, ya no cubre la demanda que existe, y pues por eso se proyectó este otro. Pero finalmente, y como va a ser una constante en el gobierno de López Obrador, pues ya se sabía que después de este dictamen de sus ingenieros, de sus técnicos, se va a trasladar al Colegio de Ingenieros de México para que hagan lo propio. Y de una vez este que está presentado hoy, ya está en la página www.lopezobrador.org.mx/. Entonces, pues hay que esperar para que usted
Si quiere puede consultarlo y se dé cuenta de las opciones que existen, los pros y contras en uno y otro proyecto. Pero después de eso decíamos, pues López Obrador tranquilamente se lava las manos diciendo que lo someterá a una consulta pública nacional para que sea el pueblo, que es sabio. Es cierto que es sabio, claro, nadie dice que nuestro pueblo sea un pueblo tonto, pero que dice que además lo demostró el 1 de julio con los 32 millones de sufragios que le otorgó para serlo ganador de esa contienda presidencial. Pero el problema que vemos, y lo repetimos, y lo ha dicho mucha gente, no somos nosotros nada más, mucha gente lo ha dicho, y hoy la historia se repitió, cuando dicen que cómo el pueblo va a decidir sobre un proyecto tan complejo, que es tecnológicamente hablando, como debe interpretarse y como debe decirse, opinarse, si es el indicado, si es el que conviene a México o no conviene. Pero López Obrador va a decir al pueblo, dijo, yo quiero que el pueblo decida, porque esto es una responsabilidad de todos, ciertamente, pero hay niveles en que en este caso no es el pueblo, sino quienes saben de la rama aeroportuaria, de la aeronavegación y de las exigencias, las demandas que vienen incrementándose en cuanto a ese servicio aeroportuario, y el pueblo, pues cómo se le preguntan algo que en realidad desconoce, ignora, así de simple. Entonces, así está la situación. Dijo que no hay prisa, que la decisión se va a conocer hasta el próximo mes de octubre, y mientras tanto, pues pian pianito, ahí se la lleva, pero ya dejó sembrada una duda más. Sobre esa insistencia en campaña, sobre todo, se sabía que había en esto mucha demagogia, mucho populismo para convencer al pueblo, al electorado, que estaba muy preocupado porque lo estaban defraudando con esa obra del nuevo aeropuerto internacional. Y finalmente, pues hoy, valientemente, honestamente hay que decirlo, López Obrador acepta que, es decir, dio las dos versiones, y la lógica y el conocimiento tecnológico indican que el más indicado es el actual, es decir, es el aeropuerto que se está construyendo ya y que lleva un considerable avance de casi 35% y con una inversión mayor a los 40,000 millones de pesos, que sería echarlos a la basura. Lo que sí aclaró López Obrador es que verá la forma en que el gobierno no tenga que hacer más inversiones, sino que se conceda, se dé en concesión a la iniciativa privada un porcentaje de ese aeropuerto o en su totalidad. Creemos que por otro lado, pues son obras que se pagan solas. El mismo gobierno ganaría teniendo el control de ese aeropuerto, y más un gobierno tan honesto como el que encabezará Andrés Manuel López Obrador, donde no habrá corrupción y menos impunidad. O sea, habrá que valorar lo que conviene efectivamente a México, pero con cabeza fría y no con populismo, porque esto no va a conducir más que al fracaso de todas sus proyecciones que quiera hacer, porque pues ya no está en campaña López Obrador, ya debe actuar en consecuencia como el presidente electo que es, y con cabeza fría analizar y presentar los proyectos y sus propuestas, pero que sea la gente que sabe de cada rama, de cada renglón, la que dé su mejor y decisiva opinión, porque no se trata de dar palos de ciego ni de andar buscando culpables sin tener las pruebas suficientes para esto. Y en el caso del nuevo aeropuerto internacional, pues debe hacerse, ahí sí, ciertamente, como él dice, lo que a México conviene, y no a los grupos tanto políticos como de poder económico. En eso tiene mucha razón, pero no debe andarse buscando o viendo por todos lados moros con tranchete, porque él viene del PRI, él sabe la corrupción existente. A su mismo partido se le cuestiona a Morena porque no es tan democrático como dice, y tampoco cumplen al pie de la letra él y los dirigentes de Morena los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, porque lo primero que han hecho es traicionar a su militancia, pasándose por abajo del arco del triunfo las convocatorias para seleccionar a sus candidatos a cargos de elección popular, como sucedió aquí con la alcaldía,
donde si hubiese respetado la convocatoria, no fuera Víctor Manuel Carranza el presidente municipal y tampoco en Minatitlán fuera Nicolás Reyes Álvarez. Así están las cosas y como dicen que el buen juez por su casa empieza, pues López Obrador ya debe ir empezando, ¿o no? Salvo la mejor opinión de ustedes, esta es la nuestra. Y el DIF de Coatzacoalcos dio a conocer que va a cerrar uno de los 7 centros de apoyos al desarrollo integral, los CAID, C-A-I-D, ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Coatzacoalcos, porque sus instalaciones no garantizaban seguridad a los niños que ahí acudían, que se avisó con tiempo a los padres de familia para que le buscaran por otro lado, porque ahí ya no iba a funcionar. Y qué bueno que se preocupe la presidenta del DIF, Lucía Aguilar Manjarres, por la seguridad de nuestros queridos niños. Pero qué malo que hayan cerrado ese centro cuando tuvieron 8 meses de lo que llevan de esta administración, 7 meses y 17 días, para pues buscar una solución con otro local, otra instalación, y no cerrar ese centro de apoyo al desarrollo integral, el CAID, que funcionaba en el primer cuadro de esta ciudad y puerto, y uno se pregunta, bueno, pues de qué se trata entonces, de cerrar porque esto ya no funciona, pero si son centros tan especiales, como se entiende, porque es atención a nuestros queridos niños, pues deben buscarse soluciones previas, inmediatas, para no, ya de 7 quedan, ya nada más quedan 6, la canción aquella de Cricri, de 7 que tenía, nada más nos quedan 6, y pues a ver si no siguen cerrando otros por la misma causa, pero no se trata de cerrar, sino de abrir más. Lo que México más produce son niños y Coatzacoalcos no es la excepción, y entonces tomemos en cuenta que muchas madres trabajan y que ese es un lugar para que precisamente sus hijos no queden en manos de gente no preparada para darles la atención integral necesaria, y en estos centros de apoyo para el desarrollo integral sí la tienen, pero ya cerraron este centro del primer cuadro y pues a ver qué pasa, porque no creemos que haya sido, sí, por seguridad sí, pero tuvieron tiempo para preparar otras instalaciones, o quién sabe si le están apostando al ahorro en vez de la atención, que es el compromiso del DIF para atender a la niñez y a la familia, en este caso de Coatzacoalcos. Pero no termina ahí todo, porque precisamente tratándose de educación, de atención, resulta que el ayuntamiento que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo, pues canceló la entrega de becas a los alumnos de excelencia, que por un monto de 26 millones de pesos, pues ya estaba etiquetado, pero los debió, ¿sabe para qué? Para darle una manita de gato a los centros educativos que inician ya el proceso de enseñanza al ciclo 2018-2019 este próximo lunes 20. Pero ¿cómo también se atreven a negarle, a cancelarle a los alumnos de excelencia? ¿Cómo los motivamos si les negamos las becas que necesitan y son tan necesarias, sobre todo en este momento, cuando vienen los problemas de el regreso a clases, que representan gastos extraordinariamente altos, onerosos y prohibitivos muchas veces para los padres de familia? Mal que se haga esto, pero esa pregunta uno, ¿ese es el gobierno colaborativo? ¿Esa es la raíz de la esperanza? A ver si nos ayudan a desentuertar este entuerto de la democracia morenista. Y por otro lado, la sección 10 de Minatitlán celebró en todo lo alto el 83 aniversario de la fundación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, allá en 1935,
3 años antes de que el patriota general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la República, decretara la nacionalización de la industria petrolera. El secretario general Jorge Guade y el secretario de Vigilancia Jorge Guade Zúñiga acudieron al festejo nacional allá en la sede del STPRM con el dirigente nacional Carlos Antonio Romero Deschamps y los 35 restantes secretarios generales de otras tantas secciones que integran el sistema petrolero nacional, en tanto que en Minatitlán los representaron en ese multitudinario evento con la participación de miles de trabajadores socios de la sección 10 de petroleros. Los representaron Francisco Javier Ibarra Escobar, Juan Vázquez Villalobos y Horacio Terán Montiel, en tanto que el discurso oficial estuvo a cargo de Daniel Primo Chiñas, que hizo un recuento de la historia de los 83 años del sindicato petrolero, que precisamente se inicia en las luchas frontales directas contra las empresas extranjeras que explotaban al trabajador petrolero. Y también habló de las múltiples conquistas que a través de los años se han logrado en esa organización sindical en favor de la familia petrolera en general y sobre todo hoy en los tiempos de Carlos Antonio Romero Deschamps a nivel nacional y de Jorge Guade González a nivel seccional. Así se conmemoró en Minatitlán el 83 aniversario de el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, donde, como se sabe, cuídate Juan, que ahí te andan buscando, son muchos los francotiradores de la disidencia que quieren desbancar tanto a Carlos Romero Deschamps como a los 36 secretarios generales de otras santas secciones, pero como dijo Ramón Hernández Toledo de la sección 11 de Nanchital, será la base y solamente la base la que tome las decisiones en este cambio de comités directivos seccionales y no los falsos redentores que andan ofreciéndole el oro y el moro a los trabajadores, cuando que a lo único que apuestan y juegan es al quítate tú para que me ponga yo. Así está la situación y pues felicidades, porque este pasado día 15 el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana conmemoró el 83 aniversario de su fundación, una vida útil a la causa sindical petrolera. Y la Junta de Gobierno del Banco de México, Banjico, dio una información que preocupa. Sus pronósticos, sus proyecciones, pese a que Andrés Manuel López Obrador dijo en su reciente reunión de ayer con los hombres de negocios que se propone que la economía mexicana crezca el próximo año en 4% y no al 2%, como ha venido creciendo en los últimos años de Enrique Peña Nieto, pues dice el Banjico que hay riesgos precisamente por algunos proyectos, programas sociales del futuro presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que no apostarían en nada a mantener esa estabilidad económica de nuestro querido país. Es una información, es una opinión de gente versada, de gente conocedora, de doctos en la materia económica, financiera, y pues hay que tomarla en cuenta, pero ojalá por México y por los mexicanos estén equivocados. Y pues resulta que el PRI anda de mal en peor, porque ya ve todo vilipendiado en la pasada elección del 1 de julio, donde perdió hasta la camisa. Pues hicieron cambios en el Comité Ejecutivo Nacional, porque René Juárez Cisneros se fue, va a ser diputado y coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, de los pocos diputados del PRI que tendrá en San Lázaro, y subió a la presidencia Claudia Ruiz Massieu y a la Secretaría General
Rubén Moreira. Y pues acaba de renunciar Moreira y le abrió paso a Héctor Gutiérrez de la Garza, que dicen que con esto empieza a regresar, dicen los que saben de política allá en el altiplano, que con esto estaría regresando el beltronismo de la gente, la corriente de Manlio Fabio Beltrones al CEN del PRI. Bueno, pues Rubén Moreira y su hermano Humberto, el famoso Humberto, el chimenguenchón de Humberto, que también, además de corruptos, los dos fueron gobernadores de Coahuila, pues son señalados de estar, de aparecer en la nómina de los Zetas en su momento, y como gobernadores les habría comprado la conciencia para entregarles la plaza. Y lógicamente que le dijeron, comes y te vas, porque ya bastante tiene el PRI para salir a dar explicaciones de que tú no fuiste beneficiario de los Zetas y corruptor de tus propias corporaciones policíacas y cómplice de la violencia, de los crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo allá en ese hermano estado norteño de Coahuila, como sucede por desgracia en todo el país, incluido Veracruz. Y Marcos Teruel, el exalcalde, Marco César Teruel Cotero, el exalcalde de Coatzacoalcos y director general de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, informó a los medios de comunicación que se está apoyando con todo la participación de las empresas locales en las obras que ejecuta la API en Coatzacoalcos, hasta en un porcentaje del 32% aproximadamente del total de las obras, lo que es bueno, una tercera parte aproximadamente, y que están participando en la ampliación del muelle de allá de la dársena de Pajaritos y en la edificación de bodegas de almacenamiento. Y como les decíamos, en el caso de Marcos Teruel, pues está proyectando lo que se requiere, todo lo que se necesita de infraestructura portuaria para poder atender la demanda de espacios, de muelles y de bodegas y de todo lo necesario para atender la demanda que traerán consigo la zona económica especial y el corredor transísmico que ha dicho López Obrador en este último caso, viene con todo también. Y pues ya Marcos Teruel, les comentábamos, ha hablado de la necesidad de un nuevo puente entre el 1 y el 2. Es decir, quedaría prácticamente paralelo al puente Coatzacoalcos 1, aquí en Coatzacoalcos, y los muelles que crecerían hacia esa misma zona de la colonia Coatzacoalcos y demás en la ribera izquierda del río, del caudaloso río Coatzacoalcos. Qué bien que se privilegie el apoyo al empresariado local, porque dice Marcos Teruel que cuentan con la mano de obra calificada necesaria y con las certificaciones que los hacen competitivos para participar en los grandes proyectos que se vienen precisamente con la zona económica especial y el corredor transísmico y todo lo demás que se va a generar, por supuesto, a través de Petróleos Mexicanos, que también, según el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, se va a disparar, incluida la propia petroquímica, la industria petroquímica. Y el Via Crucis de todos los años de los padres de familia por el regreso a clases vuelve a reciclarse. Este año no es ni será la excepción. Decíamos, con esta sangría de los 26 millones de pesos que le dio, el golpe bajo que le dio Víctor Manuel Carranza a las becas para alumnos de excelencia, que pues las hizo noche porque le dio una manita de gato a algunas escuelas para decir que se está invirtiendo, pero pues en casos como estos no se vale que prive a nuestros niños aplicados. ¿Qué estímulos les da? ¿Cómo es posible? Y sobre todo decíamos, se sirve también esas becas para poder adquirir sus útiles, sus uniformes, calzado y todo lo que se requiere, porque hay escuelas que piden sin piedad, vaya, sin medida.
y en este caso los padres de familia, pues ojalá también en las escuelas se pongan las manos en el corazón y no en el bolsillo de los comerciantes para no pedir tantas cosas que pues luego ni utilizan o ahí se quedan para el olvido, en desperdicios de recursos que mucho dañan a la economía familiar, mientras los comerciantes, como siempre, mientras los padres están tronando los dedos para ver cómo ajustan todo ese enorme gasto, los comerciantes se están frotando las manos porque es la oportunidad para hincarle el diente al consumidor. Desgraciadamente, la Profeco, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, pues no tiene la suficiente estructura en personal para poder vigilar, pero estará por ahí al tanto, y pues la cultura de la denuncia deben practicarla aquellos padres que consideren que los engañaron o que cambiaron precios de algunos productos, como suele hacerlo el comerciante hambreador. Un regreso a clases que esperamos que sea lo mejor posible, pero que los padres de familia no tengan que hacer circo, maroma y teatro para poder cubrir tanto gasto que les produce la enseñanza de los hijos, que es por supuesto la mejor inversión que podríamos hacer los padres, prepararlos para el presente y para el futuro, porque la competencia en todos los campos de la productividad y de la competitividad siempre es muy alta y se lo será más alto mientras sigamos preparando a nuestros hijos para el presente y para el futuro. Por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 429 de Política a la Mexicana de este viernes 17 de agosto, Dios mediante. Mañana sábado 18 por aquí estaremos, pero si hay algo antes que consideremos de interés para ustedes, por supuesto que volveremos para compartirlo. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.